Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Vamos a comenzar en lo que se van integrando los demás compañeros. Vamos a ver el manual de cálculo integral y de potenciación y radicación. Únicamente nos falta trabajar esta última parte del proceso inverso. Ahora que me den un radical, convertirlo a exponente fraccionario. Convierte a exponente fraccionario. Convierte a exponente fraccionario los siguientes radicales. Y ahí tenemos 9 ejercicios que vamos a resolver de manera rápida porque de alguna manera ya sabemos cómo se resuelve. Nada más será como para recordar la raíz cuadrada de 7x, la raíz cúbica, la raíz cuadrada de 2m, la raíz cúbica de 4x, la raíz cuadrada de 5x menos 2, la raíz cuarta de 3x menos 1, la raíz cuadrada de 6x, la raíz cuadrada, bueno, menos 2 veces la raíz quinta de 3x, y por último la raíz quinta de 3x menos 1 al cuadrado. Son los 9 ejercicios que se proponen para resolver 512. ¿Le pusieron ya su nombre para identificarlos bien? Perfecto. Muy bien. Lo que los apuntan: Velázquez, Alejandro, Castillo Jiménez, aquí está. Castillo Jiménez, Esquivel Villaseñor, Peña Vega, aquí está. Arroyo, Eve, Mejía, Fabiola, Naranjo, Flor Alejandra, Sandoval Valencia, Vázquez González, Caballero Jesús, García Cervantes. Muy bien. ¿Sí se acuerdan cómo se resuelve esa parte? Más o menos. Más o menos. Rosales Everardo, Campos Zacarías, Argoyen, Campos Zacarías, Karen Cepeda, Arguello, Lisbeth Estrada Naranjo, Campos Mario, Ángel Zamudio, Pulido. Un año dando clases trabajando con ustedes y sin conocerlos, ¿verdad? Pulido, ¿dónde me quedé? Pulido, Sánchez Romero,
Sánchez Romero. Esquivel Cervantes. Reina Elena, ¿cómo te apellidas? ¿Está por ahí? Sánchez Cervantes, ya lo hay. Hoy hasta se fue. Sanabria Chaires. Zamudio Sandoval. García Janet. Creo que son todos. Presente. ¿Quién es? ¿García Janet? ¿O quién? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. O sea que no está. ¿Perdón? Y Campos Rosales Amelia Londra. Ah, ok. No lo había registrado. Profe, sí me puso a mí. ¿Quién Soy eres? Vázquez Naranjo. ¿Vázquez Naranjo, Dulce María? Ajá, No, pero ya. gracias. Y en mi ¿quién es? profe soy García Cervantes. ¿García Cervantes? Yo, Sí. maestro. Sí. Bien, aquí no Martínez tengo. Garnica. ¿Cómo? Martínez Garnica. Ok. No está Diana Guadalupe Aguilar, Daira. Yo sí estoy, maestro. ¿Apellidos? ¿Daira? Aguilar Sánchez. Aguilar Sánchez, muy bien. Daira no Yo está. también estoy, profe. ¿Apellidos? Ayala González. Perfecto. Yunuen Saraí. Dorian, Sofía, Evelyn, Betsaida y Fernando. No están hoy. 2 de septiembre. No me gusta eso, pero tengo que acostumbrarme a pasar lista, ¿no? Muy bien. Sobre todo porque comentaba yo en la clase anterior que esa parte no la hice bien. Necesito checar y aparte ya me lo piden pues en las escuelas también. Convertir, acuérdense que todo exponente fraccionario significa una raíz. El denominador es el índice de la raíz y el numerador el exponente que está elevado, el radicando. Por lo tanto, si yo tengo una raíz, puedo convertirla a exponente fraccionario. Como es una raíz cuadrada, pues a la 1/2. Como es una raíz cúbica, entonces el exponente debe estar a la 1/3. 5a a la 2m, tengo la raíz cuadrada de 2m, pues sería 2m a la 1/2. 4x a la 1/3. ¿Ya se acordaron? 3x menos 1 a la 2/5. ¿Por qué 2/5? Porque es una raíz quinta, miren. Y porque el radicando está elevado al cuadrado. 3x menos 1 a la 1/4. 5x menos 2 a la 1. 6x a la 1. Menos 2 por 3x a la 1. Convertimos radicales a exponente fraccionario. ¿Y es todo, profe? ¿Sí? Ah, Y eso es todo. Tomando en cuenta que ya lo habíamos explicado pues también. Y que ya habíamos hecho muchísimos ejercicios de derivadas utilizando esto. Nada más que queremos regresarnos. Decíamos, tu calificación del semestre pasado, ¿sí refleja realmente de lo que aprendieron? Porque, decía yo del semestre anterior, el menor de los problemas es acreditar. El problema realmente es si estás aprendiendo o no. Porque tarde o temprano quienes van a sufrir las consecuencias de eso son ustedes, pues. El maestro se va a quedar aquí y va a seguir haciendo como que trabaja, como que no trabaja y cosas así, ¿no? Pero realmente quienes van a padecer esto de no aprender son ustedes. Si tienen un 8 o un 9 de cálculo diferencial y no saben hacer nada, pues tendrían que recuestionarse
y aplicarse, ahorita que me regresé un poco, y decir, ¿sabes qué? Tal vez no aprendí nada el semestre pasado, pero en este sí. O igual, pasártela igual que el semestre anterior y no pasa nada, pues, ahorita. Más tarde, pues sí van a pasar cosas, indudablemente. Yo pienso mucho en los alumnos que fueron a la universidad este año, se aventaron la mitad de su prepa en línea y, híjole, le van a batallar, ¿eh? Sobre todo porque muchos se la llevaron de muertito. También, yo no dudo que algunos maestros, incluyéndome, igual y no hicimos el esfuerzo de que deberíamos, ¿no? Pero al final, ustedes son quienes me lo padecen. Puedes llevártela de muertito y acabar la prepa. El problema es más adelante. Todo lo que dejas de ver, y no porque tengas que, no porque no vayas a seguir estudiando, quiere decir que no lo ocupas, se ocupa. Estás estructurando un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, un pensamiento racional. Estás aprendiendo más allá del cálculo, estás aprendiendo otras cosas. Entonces, yo espero que, si no se pusieron las pilas los semestres anteriores, pues ya están en quinto semestre, ya como que valdría la pena pensar como una persona de quinto semestre. Que no puedes vivírtela engañando a la gente, porque algún día te van a cachar. Y algún día vas a pagar las consecuencias de eso. Entonces, muy bien. Vamos a suponer que acreditaron, pero no aprendieron nada, que no creo que sea su caso. Pero de todos modos, aunque hayan aprendido, a mí sí me gusta regresarme un poco para poder establecer las bases del curso. Nosotros el semestre pasado, aparte de que repasamos álgebra, vimos las desigualdades, vimos que era una función, calculamos el dominio de una función, evaluamos funciones, calculamos el límite de una función, definimos a la derivada como un límite especial, derivamos funciones algebraicas. Bueno, tratamos de explicar el concepto de derivada para luego derivar funciones algebraicas, funciones trigonométricas directas, funciones trigonométricas inversas. No recuerdo si en este grupo alcanzamos a derivar funciones logarítmicas y exponenciales, creo que sí. Pero vamos a suponer que no te acuerdas de nada o que no, nunca hiciste y de todos modos te pasaste, ¿no? Te pasaron, ¿no? Órale, pásale, está la puerta abierta y aproveche y pásale, ¿no? Ya que esté adentro, averigua. Vamos a suponer que no lo aprendiste o que se te olvidó, que en estos 2 meses que no hubo mucha actividad, se te olvidó. Y entonces, el maestro quiere explicar lo que es la derivada de una función. Imagínense que tengas un 7, un 8, un 10. ¿Y qué es una función? Pues quién sabe. ¿Cómo que quién sabe si te la pasaste hablando de funciones en cuarto semestre? ¿Qué es la derivada de una función? Digo. Para yo explicar o recordar con ustedes la derivada de una función, necesito que recuerden lo que es la pendiente de una recta. Y ya dijimos desde el tercer semestre que la pendiente de una recta es el valor de la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Eso es la pendiente de una recta. Así que en su libreta que me van a entregar, tenemos una portada, tenemos una serie de ejercicios de potenciación y una serie de ejercicios de radicación. No hubo parte teórica porque ya teníamos apuntadas las propiedades. Luego voy a ver una hoja donde diga derivada de una función y tengan los elementos teóricos que yo voy a escribir ahorita. Después de lo que yo explique, entonces ya vienen los problemas del manual. Pero esta parte teórica va en su libreta que me van a entregar, ¿eh? Dijimos, en la libreta va la parte teórica del maestro y todos los ejercicios del manual. La meta es resolver todo el manual, todo, y en ese lapso
pues aprender lo que es el cálculo diferencial y lo que es el cálculo integral. Para que al final tenga yo un 6, un 7, un 8, un 10 y diga que valió la pena, pues. Y que quede una evidencia de ese curso de cálculo diferencial integral por si en un momento dado tienes que recurrir a él más adelante. Maestro, Dígame. dijo la parte teórica y qué más es que se me cortó. La parte teórica y todos los ejercicios del manual. O sea, en cada tema yo doy una parte teórica sencilla y nos vamos luego a los ejercicios. Esa parte teórica va en su libreta, pues. En la que me Ok. va a entregar. Si anotamos los ejercicios que hacemos aquí en su clase, ¿también no hay problema? Claro. Yo lo que voy a resolver son todos los ejercicios del manual, pues. Y eso es, a ver si me explico bien. En tu libreta que me vas a entregar a mí, va la parte teórica, que yo diga, como ahorita que estoy explicando la parte teórica, y los ejercicios del manual. La mayoría de los ejercicios del manual yo los voy a resolver. Van quedando algunos que ustedes van a ir resolviendo. Pero al final, cuando yo revise tu cuaderno, si me lo entregaras ahorita, revisaría la portada, los ejercicios de potenciación y los de radicación y la parte teórica de hoy. Nada más. Todos los ejercicios que vamos a hacer son del manual. ¿Vale? Muy bien. Sí, gracias. Entonces, la pendiente de una recta, y ya lo habíamos explicado, vamos a recordar un poquito. Tengo un plano cartesiano, el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas, el origen. Tengo una recta. La pendiente de esta recta es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación, es decir, la pendiente se representa con la M y es la tangente trigonométrica de este ángulo. Si el ángulo es obtuso, como es este caso, la pendiente va a ser negativa siempre. Si el ángulo es agudo, la pendiente va a ser positiva. Si esta recta en azul es paralela al eje de las X, pues no hay pendiente, no hay subidas ni bajadas, por lo tanto la pendiente es 0. 0. Y si la recta es paralela al eje de las Y, No está definida. no está definida porque sería de 90 grados. Imagínense, el camino tiene una pendiente de 90 grados, no, pues es un muro. Entonces no está definida la pendiente para una recta paralela al eje de las Y. Eso ya lo hemos visto. ¿Por qué tenemos que empezar de ahí? Porque la derivada es la pendiente de una recta. Entonces, ¿cómo vamos a definir a la derivada si no sé qué es una pendiente, pero ya sé que es una pendiente? Ahora, si voy a derivar funciones, necesito recordar, aunque sea de manera rápida, qué es una función. Y ya hemos dicho nosotros que en matemáticas, una función, que ya sabemos que se denota como y o como f de x, ¿verdad? Es una relación entre dos conjuntos. Es una relación entre dos conjuntos. Es decir, un conjunto A llamado dominio de la función. Inclusive hasta calculamos el dominio de funciones. Y un segundo conjunto B llamado rango o contradominio. Y esa función o esa relación, para que sea una función, tenía que cumplir la característica que a cada elemento del dominio le correspondía uno y solamente un elemento del rango o contradominio. Es decir, a este 1 se le asigna un número, a este 2 también otro número, puede ser que el 3 tenga el mismo número y que el 4 también. Lo que no puede ser es que esté asociado a los números. Una función es la relación entre dos conjuntos. Al primer conjunto se le llama dominio de la función y al segundo rango. Aquí en este caso, al poner una recta, yo tengo una función lineal mx más b. El dominio son todos los valores que le puedes asignar a x y el rango los que recibe y. Por eso x se le llama como variable independiente, le puedo dar el valor que yo quiera. Ya me di cuenta después que no le puedo dar cualquiera,
que tiene que ser parte del dominio para que me quede 1 y solamente un valor para y. Eso es una función. Aunque en términos más simples, yo diría que una función es un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno. Hay funciones lineales, pero hay funciones que no son lineales, que son más complejas, pues, que una función lineal. Inclusive, hasta las clasificamos, si alguien tiene buena memoria, clasificamos las funciones. Las clasificamos en dos grandes grupos. En funciones algebraicas y en funciones trascendentes. Las funciones algebraicas vimos de varios. Vimos la función constante, vimos la función identidad, vimos la función lineal, que borré ahorita, tenemos la función cuadrática, la función cúbica, la función cuarta, la función quinta, pero también tenemos la función racional cuando tiene divisiones y la función irracional cuando tiene raíces. Inclusive derivamos de cada una de ellas las algebraicas. Y las trascendentes se componían en las trigonométricas directas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, trigonométricas inversas, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, logarítmicas y exponencial. Todas ellas son funciones. Así que hay para dar y repartir funciones. Una función es un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno y se dividen en funciones algebraicas y funciones trascendentes. Hay que derivar funciones. ¿Para qué hay que derivar funciones? Pues, o sea, ¿cuál sería el objetivo de la derivada? ¿O por qué se considera el cálculo diferencial integral como una muestra del intelecto humano? De cómo pudo el ser humano capaz de descubrir eso. ¿En dónde están las derivadas? ¿Para qué sirven las derivadas? ¿Por qué el sistema educativo mundial se empeña en que la gente aprenda cálculo? Debe haber alguna razón. Es el valor de la pendiente de una recta tangente a una función en cualquiera de sus puntos. Así mero. Así se define una derivada, al menos desde el Claro. punto de vista geométrico. Muy bien dicho. Cuando alguien deriva una función, en realidad estás encontrando una fórmula general que te permite encontrar la pendiente de la recta tangente a la función, es decir, que toque a la función en un punto. Cuando la función que tú vas a derivar es una recta, pues está bien sencillo porque su derivada es la pendiente de esa recta. Pero cuando la derivada o cuando la función que quieres derivar no es una recta, ahí sí es cuando usamos las fórmulas para derivar funciones. Muy bien. Está bien definido lo que dijiste. Derivada de una función. Pues se fijaron cómo era estrictamente necesario poder definir qué era la pendiente y poder definir qué era una función para poder llegar aquí. Derivada de una función. El compañero lo dijo muy bien. Es el valor de la pendiente de una recta tangente a la función en cualquiera de sus puntos. Como van cambiando pues de las funciones,
De repente es difícil saber qué pasa en cada instante, ¿no? Para eso es el cálculo. Así que una representación gráfica de lo que es una derivada tenemos un plano cartesiano, tenemos una función algebraica o trigonométrica, de la que ustedes quieran, logarítmica, exponencial, la que quieran. Entonces, la derivada de esa función va a ser el valor de la pendiente de una recta, pero no de cualquier recta, de la recta que tú quieras. Por ejemplo, la derivada de una función es el valor de la pendiente de una recta tangente a la función en cualquiera de sus puntos. Como la derivada es la pendiente de esta recta, entonces ya va a ser bien sencillo con el, y es tema ya de este semestre. Con el signo de la derivada, yo puedo saber si la derivada es positiva, dice que la función está creciendo. ¿Por qué? Porque su pendiente es positiva. La función está creciendo. Cuando la derivada se haga cero, quiere decir que ni crece ni decrece, se estabiliza. O hay un punto máximo o hay un punto mínimo. Si la derivada es negativa, entonces puedo concluir que la función está decreciendo. Entonces, después de derivar funciones, viene la aplicación de la derivada. Y nosotros necesitamos saber en esa función cuándo está creciendo, cuándo está decreciendo, cuándo cambia el sentido. Fíjense, aquí sigue siendo cóncavo hacia abajo, pero pasa algo por aquí, donde cambia el sentido a ser cóncavo hacia arriba. El cálculo diferencial me permite a mí establecer qué está pasando en cada instante. Las derivadas, o más bien el resultado de derivar una función, es esa fórmula general que me va a permitir calcular la pendiente de esta recta. Si ya tengo la pendiente, tengo un punto de coordenadas XY, entonces, con un poquito de geometría analítica que vamos a recordar en este semestre, puedo encontrar yo la ecuación de esta recta, y de esta, y de esta, y de esta, y de todos. Así que primero tengo que enseñarme a derivar para luego ver las aplicaciones que tiene la derivada. Pero a grandes rasgos, eso sería una derivada. Por si algún día les preguntan, pues, o quieren impresionar a alguien, ¿a poco no se queda uno hasta impresionado cuando escuchas a una persona que se expresa de manera propia? Y se queda uno, ni voy a hablar porque la voy a regar, ¿no? Se queda uno como admirado cuando una persona habla y habla correctamente y habla con una seguridad en el tema en que está hablando, pues se queda uno impresionado, ¿no? Luego también con esas personas que nada más hablan y le corres de tan feo que hablan, ¿no? O que no dicen nada, que hablan y como Cantinflas, ¿no? Que nunca dicen nada. No, que si alguien te pregunta, oye, ¿qué estás viendo? Pues, bueno, mira, el curso se llama cálculo integral, pero el maestro se regresó un poquito a recordar a la derivada de una función. Y la derivada de una función no es otra cosa que el valor de la pendiente de una recta tangente a una función en cualquiera de sus puntos. Si no te va a entender nada, evidentemente, si no está en el tema, ¿no? Pero si no sabe de matemáticas nada, se va a quedar impresionado y con la idea de que sí sabes. Aunque no sepa uno pues gran cosa, ¿no? Entonces sí es importante la forma en que te apropias del lenguaje y la forma en que te expresas. Puede alguien caerte muy bien nada más por la forma en que se expresa. O puede alguien caerte mal, aunque sea buena persona, nada más en la forma en que se expresa. Tengan cuidado con su vocabulario, tengan cuidado cómo se expresan y con quién se expresan. Esa parte del lenguaje es súper importante. Muy bien. Pero no estamos en lenguaje y comunicación, estamos en cálculo diferencial, pero todo tiene que ver, o sea, al final de cuentas, todo lo que te enseñan en la prepa tiene una finalidad. La finalidad, entre muchas otras, pues es que tengas una visión más amplia de la vida
que te sepas expresar, que sepas escuchar, que sepas analizar, que sepas sintetizar, que sepas resumir, o sea, todo eso. Por eso te dan química, te dan biología, te dan matemáticas. Ya en ese lapso, pues tú encuentras que de esa materia te apasiona y sobre eso te vas a quedar a estudiar, o puedes darte cuenta que la escuela no te gusta y te quieres dedicar a otra cosa. También es cierto que hay personas que no les gusta la escuela y se tiene que respetar también esa parte. Pero si están aquí es porque les gusta la escuela, aunque ya no vamos a la escuela, pues. Bueno, a veces va uno a algún trámite, ¿verdad? Pero ya ni hemos regresado a la escuela y quién sabe cuándo vayamos a regresar. Por lo tanto, para concluir esto, me lo borré y no debía haberlo borrado. Ya sabemos que una función se nota como y o como f de x. Su derivada entonces sería y' o sería f' de x, que en realidad es la pendiente de una recta. Esa derivada no es otra cosa que el límite que ya habíamos calculado de f de x más h menos f de x, es decir, la función incrementada en un valor muy pequeño dividido entre ese valor cuando ese valor es infinitamente, que es lo mismo que la variación en y entre la variación en x. ¿Qué es la pendiente? Pues y2 menos y1 entre x2 menos x. Eso es una derivada. Y nosotros vamos a empezar derivando funciones algebraicas. O sea, vamos a recordar cómo se derivan las funciones algebraicas, que desde mi punto de vista, pues son las más importantes porque de ahí puedes derivar cualquier función, sea trigonométrica, directa, inversa, logarítmica, de las que sean, derivada de funciones algebraicas. Y entonces nos vamos al manual y vamos a resolver las 20 y tantas que hay ahí. Derivada de funciones algebraicas. Derivar las siguientes funciones. Número 1, f de x igual a menos 5. Número 2, y igual a menos 3 cúbica. Número 3, f de x igual a menos 6x. Número 4, y igual a menos 4x más 3. Número 5, y igual, pero f de x es igual a x quinta, creo. X quinta. Número 6, y igual a menos 4x cúbica. Número 7. Otra vez alcanzamos a hacer 10. Número 7, f de x igual. F de x es igual a 2 sobre x quinta. Número 8, y igual a menos 5 sobre x. Número 9, f de x es igual a 7x a la 1/5. Y número 10, menos 2 entre x a la 5/3. Muy bien, ahí serían las 10. ¿Saben el resultado de alguna de ellas?
Si te dijeran, a ver, escoge una. De las siguientes 10, escoge una y con esa te voy a evaluar. ¿Cuál sería el resultado, por ejemplo, de la número 1? ¿Cuál es la derivada de menos 5? ¿5? No. No, no es correcto. Ni parece que les di clase yo, de veras. Se supone que sí les di clase. Y ahí está la muestra en los videos de todo el semestre anterior. ¿Cuál sería la derivada de menos 5? Pero estas son diferentes que las otras, ¿no, profe? ¿Son diferentes? Sí, que las otras son de D, es D entre DX, entre paréntesis C, cierra igual a 0, y luego f de Sí, X esas es son las igual fórmulas. a es para X, y es derivada de funciones algebraicas. Eso que tú me dijiste Ajá. es una fórmula D sobre dx. La derivada de una función constante es 0. Por lo tanto, la derivada de menos 5 pues, es 0. ¿O no? La derivada de 3 es 0, y la derivada de 8 es 0, y la derivada de 3 cuartos es 0, y la derivada de menos 5 es 0, ¿o no? La derivada de una función constante siempre es igual a 0, y se consideran constantes, perdón, los números y las primeras letras del abecedario, A, B, C, D, se consideran como constantes. Por lo tanto, aquí está. ¿Por qué? Porque si fuera una X cúbica sería diferente, pero como es una A y es una constante, esa constante multiplicada por el menos 3 sigue siendo una constante. La derivada de una función constante siempre es 0. ¿Por qué es 0? Lo acabamos de explicar. Si yo quiero derivar, por ejemplo, menos 5, 1, 2, 3, 4. Aquí tengo y igual a menos 5. Es una recta. Por lo tanto, al ser una recta, su derivada es la pendiente de esta recta. La recta es paralela al eje de las X. ¿Cómo es la pendiente de una recta paralela al eje de las X? Es 0. Por eso es 0. Por eso siempre la derivada de una función constante es 0. ¿Cuál será el resultado del ejercicio 3? Menos 6x. 1. 1. La derivada de x siempre es igual a 1. Es decir, la derivada de una función con respecto a sí misma es la unidad. Pero si estuviera así, lo que dijo su compañero estaría correcto. Porque la derivada de x es un 1 siempre, pero no está así. Decía la fórmula número 3 que cuando yo quiero derivar d sobre dx significa que voy a derivar a una constante, que en este caso es el menos 6, por una función, que en este caso es la x, va a ser igual a la constante, es decir, va a ser igual a la constante por la derivada de la función. Es decir, por la derivada de... ¿Puedo ponerle un apóstrofe para indicar que lo voy a derivar? O puedo ponerle, como muchos más lo hacen, o la gente que copió en sus exámenes, porque mucha gente de este grupo copió, y lo copiaban, no sé si es compañeros o de algún software en matemáticas, y te ponían así. Yo no uso esta notación, pero muchos de ustedes sí. O sea, cuando copian un proceso de la computadora a su examen o al trabajo, se nota bastante, ¿no? Pero algunos lo utilizan así, menos 6, que es la constante, por la derivada de x. A mí se me hace trabajar más, poner d sobre dx, por eso yo normalmente le pongo un apóstrofe para indicar que lo voy a derivar. Y como ya sé que la derivada de x es un 1, entonces me quedaría f de x es igual a menos 6 por 1, y f' de x es igual a menos x.
Evidentemente, puedo ahorrarme esto, porque ya el profe dijo ahorita que si yo tengo una recta para derivar, pues de una función lineal, es una función lineal, m vale menos 6, tengo la x y b vale 0. Quisiera entonces que si es una recta, su derivada es la pendiente de esta recta, y su pendiente es menos 6. Pude haber derivado esta función sin ninguna fórmula, aplicando el concepto nada más. Creo que sí les va a hacer falta regresarse un poco más todavía a lo que hicimos el semestre anterior. Repito, pueden pasarse el semestre igual se lo pueden pasar exactamente igual. Tarde o temprano van a pagar las consecuencias. Pues digo, y desgraciadamente se rompe por lo más frágil, ¿no? Que es ustedes. Pues uno se queda, ¿no? Y bien o mal, ahí sigue trabajando, pero ustedes que van a la universidad y todo eso, la verdad es que si no se ponen las pilas, van a ser egresados de la prepa, pero es un egresado más. Entonces, todo depende de ustedes, de qué tanto quieran aprender o cómo quieran salir. Acuérdense que la pregunta fundamental, ahora que está en línea, y cuando no está en línea también, el tipo de egresado que quieren ser. ¿Qué tipo de egresado quiero ser yo de la prepa? ¿Quiero terminar la prepa sin saber nada? Sí se puede. Yo conozco a mucha gente, o salir de la prepa, pues bien preparado. Aún en línea, si quieren salir bien preparados, se puede salir bien preparado. O también se puede salir así nada más. Salir por salir. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta al ejercicio número 4? Porque también yo sé que cuando tiene varios términos una derivada, la derivada de una suma o resta de funciones es igual a la derivada de cada una de ellas, es decir, la derivada de u más la derivada de v menos la derivada de... Híjole, o sea, y me puse a pensar. Con ustedes, de alguna manera, pues tuvimos clase en 4 semestre, ¿no? Y que no se pueden ahorita, pues sí, como que me impacta un poquito, ¿no? Y ching, en realidad estos muchachos, no, como que no se pusieron las pilas. Pero me pongo a pensar en los grupos que ya no les di clase, por ejemplo, en el 428B, y en cuál más le di cálculo que ya no le doy ahorita, el 426A. Imagínense que van a llegar a quinto y les pregunta el maestro algo de esto. Va a decir el maestro, pues, ¿quién les dio clase que no aprendieron nada? Entonces sí, o imagínense, por ejemplo, yo me estoy regresando y vamos a estudiar, quien quiera estudiarlo, pero ¿qué pasa si el maestro que le va a dar a esos grupos llega con cálculo integral? Es que a mí ni siquiera me interesa si lo aprendiste o no lo aprendiste, si lo vieron o no lo vieron. La materia es cálculo integral y empezamos con integrales. No, pues les ve como en feria a los pobres muchachos. Porque sí, porque para cálculo integral pues ocupa saber toda esta parte. Pero vemos que estamos aquí y podemos remediar muchas cosas todavía. ¿Qué quiere decir esto? Ya se me fue el tiempo, mira. Yo pensé que podíamos hacer las 10. Pensé como que iba a ser más fluido, como que iba, sí, profe, aquí está. Pero no importa, si no se acuerdan, no hay tanto problema si se ponen a estudiar, pues. Fíjense en la 4 para terminar la 4. Y igual a 4x más 3. Si yo no sé nada de fórmulas y sé que allá es una función lineal, pues yo sé que su derivada su pendiente es 4. Por lo tanto, su derivada de esta, su derivada es decir, y' es 4. Con el puro concepto nada más. Pero se fijan, en esta voy a utilizar las 4 fórmulas. Se utilizan. ¿Por qué? Porque tengo que derivar a 4x, tengo que derivar a 3. Luego, el 4 por la x, porque la tengo que derivar, y la derivada de 3. Es decir, una constante por una función. Luego, y' es igual a 4 por la derivada de x, que es un 1, más la derivada de 3, que es 0. Por lo tanto, y' es igual a... No quiero que hagan todo esto.
pueden pasar de aquí a acá. Pero no hay que olvidar que estás haciendo. Aquí lo saqué con el puro concepto. La derivada es la pendiente de la recta. Ahí está. Pero no todas las funciones son lineales. Si todas las funciones fueran lineales, ya se acabó el curso. Siempre de la derivada va a ser el coeficiente de la x. Ya. No habría que hacer más. Pero las funciones, hay muchas lineales, pero hay de bastantes tipos. Entonces, la idea es, tenemos clase mañana, sí, con ustedes, sí, creo que sí. Denle una repasada. No sé si se apuntaron a algo, o si nada más se conectaban y nunca hicieron caso de nada. Si tienen apuntes, si tienen, chequen qué escribieron. Pueden checar las clases del semestre anterior, ahí están todavía, no las he borrado. Sí las voy a borrar en determinado tiempo, pues sí las voy a quitar de ahí. Pero sí valdría la pena que hoy en la tarde, si tienen un poco de tiempo, recuerden cómo se derivan las funciones algebraicas. Yo lo voy a explicar. Sin embargo, si ustedes me ayudan un poco tratando de recordar, mañana va a ser más sencillo. ¿Vale? Nos quedamos en el ejercicio 4. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Falta otro punto, ¿no, profe? D es igual a dx, xn es igual a nx. A la n-1. Ajá, a la n-1. Sí. Esa fórmula es para resolver precisamente el ejercicio 5. La derivada de x elevado a cualquier exponente real es igual al producto del exponente por la x disminuido en uno su exponente. Por lo tanto, yo tengo y igual a x quinta, su derivada es 5x, que sería la fórmula 5. Muy bien, les encargo eso. Denle una checada a sus apuntes del semestre anterior. Y yo voy a seguir, yo puedo explicar pues todas, no hay problema. De hecho, es parte de mi trabajo. El problema es que se pongan las pilas pues ustedes. Si realmente quieren salir de la prepa sabiendo, pues sí vale la pena que se pongan. Si quieren salir así como de muertito, llevártela también se puede. Porque quién sabe cuándo vayamos a regresar al aula. Se me hace como difícil pensar en eso. Pero si ya le llevan el modo a estar acreditando sin aprender y sin esforzarse mucho, y lo quieren seguir haciendo así, yo respeto esa parte. Por mí no hay ningún problema. Sí me interesa mi parte también hacerla y tratar de hacerla bien para que se lleven pues algo. Entonces, les encargo, pónganse a checar eso. Yo mañana continúo con las 6, 7. Si alguien ya más o menos como que se acordó y quiere avanzarle las 6, las 7, la 8, ya lo puede hacer. Por ejemplo, aquí la X yo no la puedo derivar ahí. Sin embargo, como ya vi la potenciación, sé que puedo subir la X, nomás le cambio el signo a su exponente. Aquí está exponente 1 es igual a menos 1. Y entonces ya aplico esa fórmula que dijo su compañero. Menos 5 por menos 1 es 5. A menos 1 le resto menos 1, menos 1 menos 1, menos 2. Como no puedo dejar el exponente negativo, ese x a la menos 2 lo pongo como x cuadrado. Poco a poco se van a ir acordando. Fueron 2 meses prácticamente sin estudiar cálculo. Entonces regresas 2 meses y es lógico que se te olviden las cosas. Pero también es conforme vayamos avanzando, vas a ir recordando. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario final? Ok. Nos vemos entonces mañana. Que tengan buena tarde. Cuídense. Gracias igualmente, profe. Dale. Que la vaya bien, nos vemos. Gracias, nos vemos.